tiene algo importante que comentar porque él es uno de los principales líderes de un movimiento que se llamó Comisión Coordinadora hace, pues, no sé, hace ya algunos años. Entonces, para 35, que nos platiques... 35, la última fase. Que nos platiques hace 35 años. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ramón. Yo no soy de aquí también, yo soy del municipio, yo nací en San Isidro del Alto, Querétaro, que pertenece precisamente a la delegación de Carrillo. Y llegué aquí en el 72, 73. Entonces, aquí me casé con una mujer de aquí, nativa de Carrillo, precisamente, a la edad de 20 años, fue en el 74. Entonces yo fui hiperactivo, o sea que me invitaban a participar en organizar las fiestas religiosas y yo le entraba, ¿verdad? Pues me servía como de hobby, como de conocer la gente. Yo puedo decir que a mí me conoce mucha gente aquí, pero yo no los conozco a todos. Así es como que la labor de un líder, ¿no? Y yo tengo la capacidad de ser muy visionario, así de que se me queden grabados. Pero entonces participaba yo mucho en eso y pues me divertía y me gustaba. Y después, en 1986 surgió esto del movimiento de la Comisión Coordinadora y a mí se me hizo muy interesante organizarnos, hacer reuniones para ver problemas del pueblo y pues que hubiera calles pavimentadas, que hubiera pues urbanización completa, ¿no? Y los servicios de telefonía, internet. Bueno, internet en ese tiempo todo ni sonaba, ¿no? Porque no teníamos ni teléfono. Entonces hacíamos... Ni agua potable. Ni agua. Ni energía eléctrica. Ni drenaje. Entonces, pues me di cuenta que la fuerza de la unidad es una fuerza muy poderosa porque llegamos a hacer mítines con gente de aquí del pueblo de 500, 600 gentes que se iban, todos nos íbamos en bloque a manifestarnos al Palacio Municipal, con el presidente municipal, con el gobernador. Aquí el delegado ya lo habíamos rebasado porque pues la delegación no nos servía nada, no gestionaba nada, no hacían nada, nomás entraban a cobrar la nómina y eso era todo. Entonces, pues cosa muy interesante que me fue gustando, hacía los mítines cada 8 días en la plaza principal, saliendo de misa y órale, y darle ahí un estrado que poníamos con altavoces de Ratson y toda la cosa. Pero yo ya andaba tan más eufórico y tan más entusiasmado que pues yo traía una camioneta y ahí cargaba el Ratson también y entre semana andábamos voceando por todo el pueblo, anunciando para darle difusión a la lucha que traíamos. Entonces, pues de ver que se estaba creciendo mucho este mitin, pues había muchas orejas del gobierno que venían a checar y a ver qué estábamos haciendo. Y nosotros pues éramos celosos de la comisión y una vez ahí en el jardín principal descubrimos una oreja que venía y andaba grabando y andaba sacando fotografías, traía una grabadora y todo, y que le quitamos la grabadora, en ese tiempo eran cassette, cassette, y que le quitamos la cámara y que le quitamos el rollo y toda la cosa. Y no, pues después enseguida vino la represión porque a mí me habían identificado como un agitador, así me decían, ¿no? Por andar voceando y todo. Y un día llegó la policía, estoy hablando esto muy generalizado porque sí se requiere de tiempo, ¿verdad? Llegó un sábado, me dieron un sabadazo, llegó la policía municipal a mi casa. Yo vivía allí en la avenida Revolución, esquina Niños Héroes, y era por la tarde. Entonces yo ya había llegado de trabajar. Mi esposa, cuando llegó la policía, preguntaron por mí y ella me negó, dijo que yo no estaba.
Y entonces yo al escuchar que hablaban y todo salí a ver, y entonces me decía mi esposa, no salgas de la policía. Le digo, pues yo no debo nada, pues sí. Y entonces yo muy valiente salí a platicar con ellos. Y ellos en engaño me dijeron, ¿sabe qué? Que ahí en la delegación hay una señora que dice tener una niña que se le atropelló el día de ayer y parece que por los datos de su camioneta y todo, pues es la de usted. Y yo sí como que me cayó de sorpresa. Y dice, pero mire, si usted nada debe, pues nomás me gustaría que vayamos a la delegación, usted aclara. Y ya dice, pues que usted no es y ya. Pues ahora le vamos. Entonces yo me fui en mi camioneta, ellos en la patrulla. Y llegando a la delegación, me dice, dame las llaves de la camioneta, quedas detenido, súbete a la patrulla. ¿Pero por qué? Le digo, ¿y dónde está la señora? ¿Y dónde está la niña? Dice, no, fue un cuento que te echamos. Dice, tú estás detenido por parte del presidente municipal, un tal Ceballos, no me acuerdo cuál era su nombre. Ceballos Urrueta. Ceballos Urrueta, pero su nombre era otro. Entonces, hijo, ya nomás moví la cabeza de qué poca. Me subí a la patrulla y me llevaron a la cárcel de borrachines que antes estaba ahí en el cerrito donde hacían la casa chiquita. Y pues ya me detuvieron ahí. Yo llamé a un amigo que tenía, que me defendiera, que un abogado. No podía salir ni bajo fianza ni nada porque era por órdenes del presidente municipal. Y entonces, pues ya enseguida lo que hicieron los compañeros de acá, se movilizaron con gente de la política, diputados, y no sé. El cuento es que yo estoy el sábado y domingo, el día lunes me sacaron con honores, con marchas, salí en el periódico, pero yo estaba ahí como un huésped honorable ahí, me dio cobijas, comida, todo. Y pues son cosas que quedaron en la historia, pero de ahí le dimos más fuerte al movimiento para que, ya ves que así actúa el ser humano, no hagas esto, yo lo hace con mayor razón. Gracias. Creo que de hecho no hay quien mejor que hable sobre la situación del agua en Carrillo que alguien que como plomero fue elegido por el pueblo como delegado para exigir un drenaje profundo. Sí, bravo. ¿Sigo con...? No, Gonzalo, después vamos a dar otro momento para platicar, pero Gonzalo puede platicar aquí también de toda su experiencia desde hace 35 años. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Nos presentaron inicialmente cuando nos sentamos aquí como los ancianos de la comunidad. Yo quisiera señalar que si bien es cierto que ya ninguno de nosotros se cuece a las primeras y ya pasamos la adolescencia, ahora estamos en la segunda adolescencia. Es decir, estos que hoy se llaman de la tercera edad, pero que no son, a pesar de que en número de años tenemos la edad de los ancianos, tenemos hoy otra actitud ante la realidad y por eso nos encontramos en la sexadolescencia. Y los compañeros han estado hablando de la transición de la vida en Carrillo y con esto ustedes se pueden dar cuenta de que Carrillo nació en un tono rural, campirano, y poco a poco se fue transformando en lo que hoy encontramos. Aunque resulta difícil, me parece a mí, caracterizar con claridad qué es en lo que hoy nos encontramos. Porque precisamente cuando en los años 50 se establece la primera zona industrial de Querétaro, se estableció precisamente aquí en Carrillo Puerto. Esto es, estas eran las tierras donde habitaba la gente y además aquí estaban las áreas de cultivo. Y justamente todo lo que es las áreas de cultivo
fue recogido por las autoridades gubernamentales y entregadas a la primera zona industrial, ¿sí? que es la Carrillo Puerto, o la Carrillo. Benito Juárez. Benito Juárez, discúlpenme, sí. Y a la población se le dieron a cambio otras tierras que quedan muy lejos, sobre todo si pensamos hace 50, 60 años, estaban lejísimos porque no había transporte público, o el transporte público era mínimo, por lo tanto se nos perdían muchas cosas. Y además se dieron tierras, además de que muy lejanas, hubo una especie de robo, en el sentido de que ustedes nos dieron, por decir algo, 30 hectáreas, pues aquí les damos 20. Y entonces de esta manera fueron menguando las posibilidades de la población en Carrillo, y como decía, les quedaba muy lejos el área de cultivo, entonces poco a poco se fueron incorporando a las áreas industriales que se estaban colocando aquí en Carrillo. Pero como es la de aquí una población rural, entonces no tenía formación y por lo tanto entró a la zona industrial a trabajar, pero en los trabajos mínimos, en los trabajos de tercera clase, ¿sí? Como barrenderos, como limpiadores, como cuidadores, etcétera, etcétera. En este sentido, me parece a mí que hubo grandes cosas que se dieron en aquella época, y precisamente hace rato estábamos platicando con Jesús y con David que aquí hubo un movimiento eclesiástico muy interesante. La iglesia de aquí de Carrillo tenía unos párrocos muy valiosos, a los cuales se les transfirió a otros lados para que no siguieran causando revuelo aquí en Carrillo, pero con ellos nos reuníamos. Sin embargo, yo tengo que decir que Carrillo Puerto, lo que hoy conocemos como Carrillo, y como ya señalaban Jesús y David, antes se llamaba San Miguel Carrillo, y se llamaba San Miguel Carrillo porque Miguel, el arcángel Miguel, es el patrón en contra de los infieles. Y era precisamente porque había una comprensión de la población originaria de aquí, que eran otomíes y que eran infieles. Y entonces había que meter una fuerza religiosa tan grande que justamente empujara a los infieles ñañúes. Y déjenme decirles también que Querétaro, el estado, es una zona que se reconoce porque sus pobladores originarios eran ñañú u otomíes. Otomí es la palabra en náhuatl, ñañú es la palabra en ñañú. Pero hay dos zonas fundamentales donde todavía se encuentra a los otomíes en su forma más o menos natural de vida. Una es Amealco y otra es Tolimán. Sí, pero la zona de Amealco es una zona de otomíes dedicados fundamentalmente a la agricultura y a la artesanía, mientras que la zona de Tolimán es una zona que se identifica de habitación de los otomíes, pero que se dedican a la construcción. Y por eso los que llegaron primeramente aquí a Carrillo eran de Tolimán, no de Amealco. Y por eso los trajeron justamente para levantar construcciones aquí, levantar la parroquia y otras construcciones religiosas. Pero también se dedicaban los de Tolimán a la artesanía con bordados. Por eso una de las características fundamentales de Carrillo es que hacía bordados y los iban a vender a los tianguis. Y toda la zona poniente de Querétaro y de Carrillo, que es a partir de la Avenida Revolución, todo eso eran campos de siembra, ¿sí? Entonces ahí se sembraban flores, verduras, etcétera, y eran las cosechas que semana con semana o día con día se llevaban justamente a las plazas. Por eso el agua en Carrillo es fundamental.
justamente con Querétaro comienza lo que se llama el Bajío. Hay una zona y del otro lado de esa zona está San Juan del Río, que es una zona con mucha agua, o era con mucha agua, pero ese es de la zona de Toluca, así se llama, y de allá para acá comienza el Bajío. Quiere decir que va bajando la tierra cada vez más hasta que justamente llegaba el agua aquí a Carrillo, y por eso, como han dicho los compañeros, excavaba uno 20 centímetros, 50 centímetros y ya estaba el agua inmediatamente. Y por eso precisamente el Estado puso aquí la zona industrial, porque los industriales necesitaban mucha agua. Entonces lo que ha sucedido con Carrillo a partir de que se estableció la zona industrial es un extractivismo extraordinario, criminal del agua, y por eso hoy Carrillo Puerto carece de agua, ¿sí? Pero es porque se han levantado los mantos freáticos, y esto dio lugar a que hace unos días, aquí en la 18 de marzo, como ya comentaba Galdina, hubo un hundimiento de la tierra, porque se eliminó el agua. Entonces quedaron las cavidades nada más, y justamente con el movimiento de la tierra, el paso de las personas y sobre todo vehículos pesados, se produjo el hundimiento. Pero eso significa que se nos ha expropiado el agua, y por eso hoy necesitamos realizar una nueva lucha a favor del agua. En este país tenemos aproximadamente al 18% de la población sin agua más que una vez a la semana, en este país, ¿sí? Y así está Carrillo concretamente. De suerte que yo creo que si nuestra reflexión es sobre el agua, en atención a la historia de una comunidad, de una población, como es el caso de Carrillo, tenemos que hacer énfasis justamente en un antes y un después, no meramente como un recuerdo lindo, sino también para ver qué ha venido sucediendo con el acceso de una civilización que pone asfalto en todos lados e impide que el agua de la lluvia, por ejemplo, penetre en las profundidades. ¿Y dónde estamos en estos momentos? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera para dentro de 20, 30 años, si es que todavía vivimos? Gracias. ¿Me puedo ir? Es que voy a hacer mis tortillas, pero no. 10 minutos, ¿sí? Sí. 10 minutos. Bueno, ya para cerrar, yo quisiera comentar algo que no se ha comentado aquí, que me parece sumamente importante. Hay dos cosas que para mí son muy dramáticas de Carrillo Puerto. Por un lado es la tremenda discriminación, por otro lado es la falta de atención de las autoridades. O sea, esta discriminación hace que nos vean, bueno, me considero carrillense a pesar de que no soy de aquí, pero que nos hayan visto como la enviada, o sea, gente de segunda que nunca atendió de tercera, que nunca atendió toda la fuerza popular, porque era un pueblo sumamente organizado. O sea, hay que decir que en las capillas virreinales había asambleas de barrio, ¿sí? No nada más había las fiestas patronales, como ya lo comentaron los compañeros, sino había asambleas de barrio y había tequios, ¿sí? No sé si sepan lo que son los tequios, pero el tequio es toda la comunidad se reúne para hacer trabajo en común, ya sea construir el templo, ya sea construir la escuela, ya sea construir los caminos, etcétera, y también para hacer la cosecha, etcétera. Entonces, estas asambleas de barrios eran sumamente importantes, o sea, yo lo viví. No es nada más allá en los años 70 que inició, digamos, todo este movimiento, sino en el 86 el movimiento seguía. Entonces nosotros fuimos testigos del drama que fue la invasión de la industria,
pero también el abandono terrible, porque al ser el pueblo considerado como de tercera clase, no se reconoció todo el talento, la cultura que había aquí o que hay, ¿sí? O sea, Carrillo Puerto ha sido llamado cuna de los músicos queretanos, ¿sí? Hemos tenido varias bandas de viento, ahí está también varias bandas infantiles, en el mural está la banda Vivache, que es una banda infantil, había también Gotita de Agua, la banda de José Dolores, que fue otro líder. Entonces, bandas de viento, pero también gente que practica todo género musical. Y en lo que dice el señor Zenón, en el kiosco del pueblo pues se hacían estas mítines, pero no nomás era un mítin político, sino también era un mítin cultural en donde la gente del pueblo presentaba sus números, había danza, había música. Y en fin, o sea, había una riqueza impresionante y una capacidad organizativa impresionante. Desgraciadamente, el gobierno respondió con represión, como le está señalando el señor Bailón, y lo que hicieron fue simplemente en el pueblo más antiguo de Querétaro, el más rico en todos los sentidos, no nomás en cuestión de agua, de agricultura, pues también había ganadería, etcétera, cambaya, etcétera, música, arte, cultura, fue abandonado y destruido. Y no sé si sepan que hace, creo que 2 años se presentó como el foco rojo de la contaminación, precisamente por el trabajo industrial. O sea, sale en los diferentes diarios cómo Carrillo se convirtió en el basurero de la ciudad de Querétaro. O sea, aquí mucha gente que antes era orgullosamente campesina, no nomás se fue a trabajar a la industria, muchas veces decían, es que nosotros no queremos ser obreros, porque nosotros cómo vamos a cuidar a nuestros, ¿quién va a cuidar la milpa? ¿Quién va a cuidar las flores? ¿Quién va a cuidar ganados? ¿Sí? Entonces no, o sea, y como gran parte de los campesinos de Carrillo dijeron no a la industria, trajeron gente de fuera, ¿sí? Y otra cosa que pasó también fue que las mujeres fueron las que se fueron de obrera, y eso desquició completamente el tejido social de Carrillo Puerto, ¿sí? Entonces actualmente, bueno, Carrillo es muy despreciado desde el centro, y en otro momento hablábamos con otras personas que venían del centro y nos decían, es cierto, Carrillo siempre fue señalado como la indiada en el mal plan, y eso provocó, digamos, algo sumamente grave. Entonces, nosotros hemos hablado en diferentes organizaciones con toda clase de autoridades, y la respuesta es simplemente no les interesa. O sea, tienen otro tipo de lógica que consiste en el centro histórico, parece que lo único que importa, y todo el valor que ha habido aquí pues ha sido despreciado. Entonces, en ese sentido, pues yo sí lamento mucho lo que ha sucedido con este pueblo, porque pues de haber sido algo sumamente importante, sigue siendo importante, no ha sido valorado en toda su riqueza. Y bueno, yo agradezco a mis compañeros porque yo he conocido su lucha durante muchos años, y pues nada más. Muchas gracias. Regálame 5 minutos. Mire, como ustedes ven, el pueblo de Carrillo Puerto tiene mucha historia. Recordaba yo, hacía memoria de lo que decía Mari Carmen de la música. ¿Tienes aquí el cuadro de los musiquitos, Mari Carmen? ¿El cuadro de los muñequitos? De los músicos. Los músicos. El cuadro de los músicos. Y que formó la bandita. Está en el mural. Sí, son puros. Sí, el que hicimos aquí. Sí, está ahí.